Todos enfrentamos momentos donde pensamos en parar, pero es ahí, justo ahí, donde nace el valor de seguir adelante. Y ese precisamente es nuestro tema de este podcast. Así que bienvenidos a su café ¡Charladito! Bienvenidos a un nuevo episodio más donde vamos a estar aquí compartiendo acerca del valor, o no sé cómo lo quieras llamar tú, Lorena, pero siempre seguir adelante. Así es. Vamos a entender ese valor de seguir adelante, Wilmer, como esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformar las dificultades que se nos presentan en la vida en oportunidades. Sí, no sé, habría que consultar a los profesionales, pero normalmente uno aprende es así. El camino siempre tiende, no sé si nosotros buscamos que sea difícil, lo hacemos que sea difícil, o es la vida que nos prepara así para seguir adelante. Es decir, siempre hay alguien, Lore, que a mí me han aconsejado, no haga eso, mijo, no se meta con esa persona, lo van a tumbar, esa muchacha no le conviene. En diferentes áreas, ¿no? En diferentes áreas, y sale lo que a uno le han enseñado, le han dicho, y uno no hace caso. Tenga, no, aprenda. Claro, es que es como lo que tú dices, ¿no? Esa dificultad hace como parte del transitar por la vida. A veces uno se labra un caminar de pronto un poquito más tropezado o un poquito menos tropezado de acuerdo a cómo tome ciertos consejos, puede ser. Pero sí o sí está esa necesidad intrínseca del ser humano de levantarse, de continuar, de seguir adelante. Ayer estábamos conversando con una persona, Wilmer, y nos contó una historia, pues precisamente nosotros preparando el podcast para ustedes, y nos contó una historia que nos tocó bastante, ¿no? Sí, una señora nos contó su historia donde perdió a su hijo menor. Él tenía más o menos 17 años, parte del conflicto donde nosotros vivimos hace unos 20 años. Y le preguntamos qué la motivó a seguir adelante. Y ella nos respondió que pues sus hijos, sus niñas, porque habían más hijos, habían más hijas, nietas, esas son nietas, y eso la motivó a seguir adelante. Dijo, no me podía quedar ahí, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir avanzando en la vida, porque habían más personas a las cuales pues seguía amando y por las cuales valía la alegría seguir produciendo y avanzando en la vida. Vale la alegría insistir, ¿no? Ante esas dificultades que se nos presentan, ante esas situaciones que se nos presentan, como que qué motivo, qué impulsa a un ser humano a seguir adelante, Wilmer, ¿tú qué crees? Yo creo que es algo que es natural de los seres vivos. Si tú lo miras en los humanos, en la gran mayoría seguimos adelante. Los animales, o sea, esos sí son más tesos porque ellos siguen adelante, no se detienen, o sea, digamos que los animales no caen en depresión o en cosas que sí caemos los humanos. Es decir, los humanos podemos buscar ayuda. Si tú estás en una situación pensando cosas como el suicidio, las drogas, si estás en esos baches de la vida, te aconsejamos que busques una ayuda profesional. Así es, porque las dificultades sí o sí se van a presentar. Lo que hablábamos al principio, hacen parte de esa existencia, de esa vida, de ese transitar de nosotros por la vida. Tiene que ver un poco cómo nosotros lo estemos abordando, cómo lo estemos transitando. Evidentemente hay personas para las que es un poco más sencillo dependiendo los recursos y las herramientas que tengan, y hay otras a las que se les dificulta un poquito más. Y como dice Wilmer, lo ideal o lo que nosotros los invitaríamos a realizar es que tengan ese acompañamiento profesional si ustedes ven que desde sus recursos y sus herramientas no lo logran.
si no se puede salir de ahí. Precisamente Grupo Cálamo hace parte de esos equipos profesionales que pueden mostrarles a ustedes o que pueden brindarles a ustedes herramientas para seguir adelante. Pronto vamos a tener un retiro en el que vamos a recibir parte de herramientas de ese equipo profesional que nosotros tenemos en la fundación, y bueno, pues estén ahí súper pendientes de todo lo que nosotros hacemos para que nos acompañen a ese retiro de este mes. ¿Qué más nos contaba la señora de esa situación? Ella nos decía, mi familia fue la que me impulsó a seguir adelante. De hecho, otra señora también estábamos hablando de temas de duelo cuando falleció su esposo, y decía sí, definitivamente mis hijos fueron los que me impulsaron a seguir adelante. En el caso tuyo, Wilmer, ¿has tenido dificultades que te pongan como en stop y que digas, ¿qué hago aquí? Y finalmente dices, pues sigo. Sí, finalmente, lo que te decía ahorita, gracias a esas experiencias, pues nos volvemos, yo siento que esas dificultades, que a la final no debería, muchas veces, en la gran mayoría las llamamos dificultades, pero hay veces no son dificultades. Lo convertimos en oportunidades, ¿no? Lo que decíamos al principio. Sí, nos ahogamos en un vaso de agua. Sí, o sea, hay situaciones verdaderamente que sí son difíciles, pero hay otras situaciones muy sencillas. En mi caso, digamos, la familia siempre me ha motivado, y algo muy dentro, lo que te decía, lo lleva a uno a avanzar. No encuentro ese nombre, pero sí, el duelo dura 1 o 2 días, pero pues pucha, uno sigue adelante, busca la manera de levantarse y dice, esta vez sí lo voy a lograr, y resulta que no lo logra. Normalmente en los negocios y financieramente salir del promedio no es tan fácil. Claro. Nos lleva a insistir y a insistir. Mucha gente se queda en ese bache y renuncian la mayoría de veces o muchas veces a su propósito de vida. A sus metas, a sus objetivos. Pero fíjate que este tema, el valor de seguir adelante, tiene mucho que ver también con el desarrollo personal. Así es, porque finalmente esas dificultades o esas situaciones que se nos presentan y que vivimos transitando en muchas ocasiones, pues nos fortalecen ese carácter, nos fortalecen a nivel emocional. Lo importante es poder encontrar lo mismo, como esas herramientas o como esos recursos de los que hablábamos hace un rato, para utilizar esa dificultad a nuestro favor, para utilizar esa situación a nuestro favor, en el sentido de aquí salgo más fortalecida, de aquí salgo más parada, pues, ¿sí? Más como con más berraquera. Más sabia, finalmente. Con más sabiduría. Nos va dando esas experiencias, más sabiduría, guardando las proporciones, ¿no? Porque no es lo mismo a decir perdí algo material, claro, a decir perdí un ser querido. ¿Sí? Sí. No quiere decir que una cosa sea menos ni más que la otra, porque cada quien es independiente en su crecimiento personal y de sus duelos. Sí, es decir, hay gente que le roban una manzana y dura 20 años en ese bache, es que fulanito me robó y fracasé y ¿sí? Se ahogan ahí. El esposo que me dejó, y han pasado 20 años, 25 años y sigo con ese dolor, llanto, molestia, rencor por esa persona que me dejó hace un montón de tiempo. Exacto. Porque pues conocemos casos así, en nuestras experiencias en los retiros y en los campamentos hemos conocido un montón de historias, y lo que buscamos precisamente es eso, ¿no? Como poderles aportar un poco esas herramientas para salir de ahí más fortalecido y más sabio, como tú decías hace un rato. Totalmente, y es que si uno no aprende de esos baches, de esas caídas, pues tiende a repetir la historia. Si te has dado cuenta que en los negocios normalmente uno comete los mismos errores. Básicamente, si uno va al fondo de todo, son los mismos errores que se cometen. Con las parejas, no sé, no recuerdo mucho, en temas, son varios temas, financiero, en temas de pareja, de relaciones,
creo que a veces tendemos a repetir un patrón de cometer el mismo error. Así es. El próximo o la próxima que consiga sí es diferente y es la misma vaina, solo cambia el nombre y la fecha de nacimiento y un poquito el físico. Se siguen patrones. Se siguen patrones. Hay circunstancias que sí nos toman por sorpresas, digamos, y ahí es donde tenemos que echar mano como de qué recursos tenemos para poder seguir adelante. En mi caso, por ejemplo, cuando me dieron el diagnóstico de una enfermedad en el sistema neurológico, con unos consejos, o no con unos consejos, sino con un reporte médico que tú dices totalmente desalentador, porque tiene tanto poder un médico en decirte, o usted puede seguir, o usted, a mí me decían, usted debería estar postrada en una cama. Y yo pues totalmente funcional. Entonces es también como yo decido asumir esto que me está llegando en este momento, cómo decido transitarlo. Es una noticia que te impacta, claro, como cuando pierdes a un ser querido, pero tú también tienes que pararte y decir, ¿cómo quiero transitar yo esto? Porque tengo dos opciones, o me quedo ahí o me paro. ¿Sí? Y muchas veces, Wilmer, la motivación, si es que nosotros casi no hablamos de motivación en nuestros espacios, hablamos mucho más, es como de la responsabilidad. Pero muchas veces ese motor o eso que tiene que pararte a continuar y a seguir adelante eres tú mismo. Porque si lo pones también en manos de terceros o en solamente ese tercero es el que me impulsa, pues ese tercero puede que un día tampoco esté. Y entonces, ¿qué te va a impulsar a seguir adelante siempre? Sí, el diálogo interno es... El diálogo interno es muy importante. Por eso este tipo de temas es importante también para el desarrollo y el crecimiento personal de nosotros. Total. Por eso en Cálamo trabajamos constantemente y de eso se trata todos nuestros retiros, todos nuestros eventos que hacemos, de tratar de brindarle a las personas herramientas para que se puedan defender, pues en las situaciones que hay veces no deseamos, pero que nosotros mismos provocamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero tú vas a mirar y fuiste tú el que detonaste eso. ¿Sí? Nadie quiere estar en una situación difícil, pero vamos a lo personal, creo que eso es lo que nos pule. Sí, de alguna manera eso nos forma. Tú sí has visto que hay personas que van bien, y cuando llegan a un punto de su vida y les aparece una dificultad y no saben qué hacer, se derrumban. Pasa mucho, por ejemplo, con la gente que tiene un empleo, ya en una vida chévere, linda, bien, y se quedan sin empleo y no saben qué berraco hacer, no saben para dónde coger, entran en depresión. Se afecta la relación. Se afecta la relación con pareja, con la familia, con sus hijos, porque pues, nunca tuvo una dificultad en su vida, pero sí llegó el momento en que la vida le dijo, vamos a probar a ver qué vas a hacer. Claro, sí, de alguna manera esas situaciones inesperadas son las que tenemos que pues, aprender cómo las vamos a transitar desde la responsabilidad. Ahí ya podemos hablar un poco como de esas herramientas, Wilmer, que podemos tener para transitar por estas dificultades y volverlas una oportunidad para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Lore, a ti, ¿qué, no me gusta llamarlo dificultad, qué bache de tu vida es el que más te ha enseñado? Que diga, juepucha, este es. Yo creo que yo he tenido dos momentos claves en mi vida donde he tenido que entrar a mí misma y decir, sigo. Uno sin duda fue el fallecimiento de mi papá. Para mí mi papá era un soporte emocional súper importante. Era muy joven y cuando él fallece, aun cuando yo ya tenía una carrera, ya no vivía con mis padres en ese momento, fue una situación que me desestabilizó muchísimo emocionalmente. Pero precisamente por esas enseñanzas, por esa formación, por eso que él me había dejado como por ese legado, dije hay que continuar y vamos para adelante. Y lo otro pues fue cuando el diagnóstico de la enfermedad que me dijeron. Afortunadamente en ese momento yo traía ya una preparación en mí a nivel personal, leía algunos libros, recibía algunas instrucciones, algunas conferencias,
me instruí un poco más en cómo funcionaban algunas cosas en relación con mi cuerpo, cómo podía cambiar un poco ese sistema de creencias en cuanto a esa enfermedad que me estaban diagnosticando. Y pues heme acá, bendición de Dios, acá estoy, sin la posibilidad en ese momento, porque el tema es un tema genético, entonces también como con un cierre en cuanto a el poder tener hijos, bueno, muchas cosas, y gracias a Dios acá estoy utilizando esos recursos, leyendo, estudiando, meditando, haciendo actividad física, porque es muy importante para lo que yo tengo, hay que pues hacer actividad física constantemente. Entonces es el echar mano, lo que yo te decía hace un rato, de esos recursos que tengo yo para afrontar eso que me está pasando en este momento. Y esas han sido como esas dos situaciones que yo digo hasta este momento en mi vida que me han generado esa desestabilidad emocional fuerte. Porque situaciones y dificultades han venido a lo largo de los años que me han formado y me han permitido crecer. Pero a lo largo así, de estos 25 años. A lo largo de los 25 años que tengo, pero digamos que esas han sido como las dos así más críticas. Ok. En tu caso. No, es que queremos con todas las personas que nos están viendo que nos compartan esas experiencias. ¿Qué fue lo que los fortaleció? Así es. ¿De qué echaron mano? Porque acá se trata de todos aprender. Aquí somos aprendices natos. Así es. En todo momento vivimos modo aprendiz. Entonces sus historias nos dan grandes enseñanzas y a partir de ahí pues nos fortalecemos más. Así es. Mira que en estos momentos yo no tengo así una experiencia porque, no, sí tengo una. He aprendido que donde hay una dificultad hay una gran enseñanza. Es ya como lo tomas. Sí, ya es un recurso para ti. O sea, si algo está no como quiera es porque hay una enseñanza. No me gusta llamarlo dificultad. Si algo no está saliendo como quiero, venga, aquí hay algo que mejorar, aquí hay una enseñanza. Así es. Nosotros trabajamos en una empresa y eso era un multinivel y un día mi ignorancia hacía que sintiera como rabia por un ser cuando hablaba. Yo me sentía incómodo, decía, Pero un día leí o alguien me enseñó que cuando algo te fastidia es porque ahí hay una enseñanza. Fíjate esto tan poderoso. Y me fui, como tú, a mí mismo, fui allá adentro. Madre, ¿qué me está enseñando Dios la vida a través de esta persona? ¿Qué es lo que yo tengo que coger ahí? Y lo volví un hábito para mi vida. Esa ha sido de las grandes enseñanzas porque ahí creo que logré como dominar un poquito el ego, o mucho el ego diría yo. Entonces cada vez que algo o que una persona me irrita, yo digo, aquí hay una enseñanza. ¿Qué tengo que aprender de este hermoso ser? ¿Qué tengo que aprender? ¿No? Y de verdad, y me voy a mí mismo y empiezo a ver, bueno, a analizar qué es lo que me molesta, porque ya. Y suelta uno, se acaba el rencor, lección aprendida y avanzamos un poquito. Ahora, eso no quiere decir, porque nos escuchan acá como qué cosas hemos utilizado, qué recursos o qué herramientas, no quiere decir que es que nosotros ya vamos pues, ¿cómo decirlo? Como que no se nos presenta nada en la vida y que todo es, pásanlo y relajados. Situaciones nos llegan. El tema es que ya utilizamos de pronto lo que tú decías ahorita. Los obstáculos en oportunidad. Y ya al ver, tú lo decías, ya lo miro de otra manera, como que tratamos de cambiarle la perspectiva, de pronto ya no nos enganchamos tanto, no nos quedamos ahí en el bache que llega, pero no nos quedamos ahí en la situación permanentemente, ¿no? Sí. Y eso es parte de lo que hemos aprendido pues nosotros en cada uno de nuestros espacios, en cada uno de los espacios que tenemos y pues bueno, siempre va a ser lo que les vamos a compartir, el que compartan con nosotros en estos espacios, en estos retiros, en nuestros campamentos, si necesita terapia psicológica individual, si necesita terapia psicológica grupal, aquí estamos. Aquí está el Grupo Cálamo para ustedes, para acompañarlos en ese proceso, para aprender de ustedes y para que entre todos podamos construir esas herramientas y esos recursos que nos permitan a todos tener siempre el valor de seguir adelante. El valor de seguir adelante. Wilmer, gracias.
No, gracias a todos ustedes por estarnos viendo, por acompañarnos. Recuerden, esperamos sus comentarios, sus experiencias, qué los llevó a seguir adelante, qué herramientas utilizaron. Así es.